Seguimos hablándoles de cine y precisamente ahora hablamos con alguien de la casa, de aquí, de Huelva. Hablamos con Israel Millán. Israel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Israel es una de esas personas implicadas en las tareas de postproducción de grandes películas, como por ejemplo Grupo 7, ¿no? Supervisando los efectos especiales, bueno, los disparos, las bombas, la hemoglobina, ¿no? Me imagino que un poquito, ¿no? Todo eso. Israel, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia esa en el cine? Bueno, en realidad yo en Grupo 7 fui uno de los miembros del equipo. El supervisor era otra persona, Juan Ventura, y nada, la experiencia en Grupo 7 es una película típica, porque nuestro trabajo consistía en convertir la Sevilla actual en la Sevilla de la época. La película está situada en el tiempo en la pre-expo, entonces pues nos encargamos, entre otras cosas, de quitar antenas parabólicas, que hoy en día están muy extendidas, pero en esa época apenas había. Claro, claro. Los aire acondicionados modernos también tuvimos que quitarlos. Había escenas de acción donde los actores especialistas van sujetos por un arnés con un cable y nosotros nos encargamos de borrarlo. Ese tipo de cosas, fue el trabajo en Grupo 7. Tarea ardua, ¿verdad? Hay veces que sí, hay veces que bastante. Bueno, ahora me estás hablando de eso y estoy recordando esa panorámica que hay en la primera película de Indiana Jones, no sé en qué ciudad están, ¿no? Se supone que están en los años 20 o los años 30 y se ven por ahí las antenas, son esas cosas que no se tienen en cuenta en Exactamente. En Hollywood. En Grupo 7, por ejemplo, no sé si lo has visto, hay una panorámica también de lo que era la calle Torneo en la época. Ajá. El plano en realidad es una reconstrucción de capas que recrean el aspecto que tenían en esa época, pero lógicamente está rodado en un sitio diferente, totalmente distinto. Incluso el río está incluido porque el río no estaba en el plano original. Nuestra función un poco es esa, crear la... Eso también es artesanía, ¿verdad? Sí, además tiene bastante trabajo hacer ese tipo de planos. Bastante trabajo. Bueno, Grupo 7 ha sido una película que se ha reestrenado en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, porque hay que recordarles que mañana Antonio de la Torre recoge ese premio Ciudad de Huelva dentro de la 39ª edición del Iberoamericano. Pero Israel Millán ha participado en películas como esta, como por ejemplo también La Gran Familia, también uno de los cortometrajes que se han proyectado aquí a principios de semana, Una vez érase, supervisando también la digitalización, los efectos especiales de ese corto de Esteban Magaz, y también nos trae Tránsito, ¿verdad? Israel, Tránsito. ¿De qué va esta historia, no? Este personaje que se baja del coche y de repente se encuentra en un sitio, el único superviviente. Sí, esa es la filosofía, ¿no? En la visión de la directora, de Macarena Astorga, yo en Tránsito he contribuido haciendo los efectos visuales también. Ella un poco quería jugar con la situación del estrés que vivimos diariamente, entonces el personaje sufre un accidente, pero va siendo consciente a medida que va avanzando el corto. Él físicamente va experimentando las secuelas del accidente. Por ejemplo, hay un plano en el que él se nota un dolor en esta zona del cuerpo y cuando se descubre la camisa se le dibuja el moratón que produce en un accidente de tráfico cuando el cinturón te retiene. Entonces, pues básicamente lo que va el personaje es descubriendo cómo él cree que está solo y en realidad es que ha muerto. Ajá, va tomando conciencia, ¿no? Sí. Va experimentando todo ese tipo de cosas. Las gafas se le rompen, la camisa cuando la gente de la ambulancia se la abre para hacer el electro. Nosotros tuvimos que hacer que ese hecho que normalmente ocurre cuando él está tumbado, pues él va andando y de repente le saltan los botones de la camisa y la camisa la abre entera. Oye, Israel, coméntanos, dicen que hay videoclips y cortometrajes que son más costosos que un largo. ¿Eso por qué llega a ser cierto? ¿Por qué es así? La situación que vivimos es simplemente un reflejo de lo que está pasando en el país. Este corto, por ejemplo, el de Tránsito de Macarena, a nivel factura visual y técnica y en cuanto a envergadura del proyecto, podría perfectamente estar por encima de muchas películas de las que se han visto últimamente. Se rodó con muchos medios, de hecho yo creo que es el corto en el que he estado en rodaje que más medios tenía. Y bueno, la directora en este caso hizo un esfuerzo grande de medios, un esfuerzo económico y personal y bueno, después también ahora se está llevando una manera de hacer cine, el famoso low cost, que las producciones pues en medios son bastante recortados, a nivel presupuesto también, entonces obviamente eso se nota en el resultado. Tú ves Tránsito, lo ves en pantalla y es impecable visualmente, sin embargo hay otras películas que se están viendo ahora y que pues, no llegan a esa altura. Es eso, es la situación, no hay dinero, no hay medios. Bueno, Israel, ¿y para cuándo una película tuya?
Posiblemente... Es difícil, ¿no? Esta pregunta es tan complicado de decirte eso. Yo ahora mismo a lo que me dedico a postproducción principalmente, he hecho ya 2 cortos, me gustaría próximamente hacer un tercero, pero lo veo ahora mismo tan improbable que seguiré de momento haciendo postproducción y si se da la oportunidad pues volveré a hacerlo. Oye, ¿cómo comienza esta aventura y esta pasión por el cine? Porque bueno, esto de comer del cine es una aventura, ¿no? Sí, es casi una supervivencia. Ahora mismo es una supervivencia. Mi caso es como el de la mayoría de la gente que yo conozco de este mundo. A mí siempre me ha gustado desde pequeño el cine. Luego tuve otra pasión que fueron los ordenadores, se juntaron las dos cosas y bueno, al final cuando me quise dar cuenta sabía cuál era el camino que tenía que tomar. Decidí enfocar mi carrera a postproducción porque era la manera en la que en ese momento yo pensé que podía entrar directo en el mundo este. Y bueno, a raíz de volver a tener contacto con rodajes y ese tipo, me volvió a surgir ese gusanillo de querer dirigir y entonces pues descubrí que esa era quizás mi primera vocación, el dirigir, pero ya como hemos hablado antes, está prácticamente imposible hoy en día. Bueno, pero no se descarta, ¿verdad? No, por supuesto, yo siempre intentaré tener la oportunidad de ponerme detrás de la cámara siempre que pueda. Bueno, ¿y con qué se va quedando uno cuando trabaja con todos estos directores, ¿no? Como por ejemplo Esteban Magaz, o hablando de Grupo 7, Sánchez Arévalo, ¿no? También, por ejemplo, o esta chica, ¿no? La directora del corto de tránsito, ¿con qué se va quedando uno? En mi caso, la experiencia es doble. Por un lado está la parte profesional de ayudarlos a que ellos lleven a cabo su obra, el tema de los efectos visuales, y por otro lado, como director, en el fondo yo me siento un director, claro, estás viendo trabajar a compañeros, es otro aprendizaje. También, incluso fuera ya del rodaje, por ejemplo, Alberto, cuando estábamos haciendo la postproducción de Grupo 7, Alberto estaba montando la película en la misma planta que nosotros. Entonces, pues fue otro aprendizaje, ver cómo él le enfoca la manera de tratar los efectos, cómo él te dice, por ejemplo, si tú no te lo crees, no esperes que yo me lo crea. Entonces, ese nivel de exigencia también ayuda a que tú mejores. Vale. Bueno, estábamos viendo imágenes de Grupo 7 y ahora de La Gran Familia, que bueno, mucha diferencia en cuanto a una historia y otra, y por supuesto me imagino que a nivel de postproducción el tratamiento tampoco es el mismo, ¿no? Un cambio radical. Básicamente es el mismo. Nosotros el enfoque que tenemos siempre cuando la película se ha rodado, hay veces que incluso se sabe de antes que hay planos problemáticos, entonces pues hay reuniones de preproducción en las cuales se trata cómo afrontar el problema. Hay otras veces que no, que ya cuando ya se ha rodado te llega el efecto y tienes que ver cómo se hace, pero al final la técnica básicamente es la misma, lo único que cambia pues que a veces hace efectos visuales que tienen incidencia en un thriller y otros que tienen incidencia en una comedia. La Gran Familia Española, por ejemplo, pues tuvimos bastante labor de integración de imágenes del Mundial, del partido de la final del Mundial, en las pantallas que había en rodaje. Pero nuestro trabajo básicamente no está influenciado por el tipo de película que sea. Quizás está más influenciado por el mercado en el que se hace. Si fuese una película, por ejemplo, americana, donde hay mucho más presupuesto para efectos visuales, pues te permiten, entre comillas, lucirte más. Aquí pues solemos hacer la mayor parte del tiempo un trabajo de solución de problemas que han surgido en rodaje. Oye, ¿y has tenido alguna vez esa idea de cruzar el charco? La verdad es que sí, y además estoy viviendo muy de cerca como hay una fuga de cerebro. Muchos de mis compañeros te cito Sevilla porque es en el sitio donde estoy, donde trabajo, la mayoría están en Londres, se están yendo, hubo uno que volvió y que se vuelve a ir otra vez, y sí te lo planteas, la verdad es que te lo planteas porque casi más que malvivir, que sobrevivir, malvivimos ahora mismo en el sector de los efectos y yo creo que en el sector nuestro en general. Entonces, antes era una opción, ahora casi que se está convirtiendo en la única, ¿no? única. Sí. Es la única opción. Oye, ¿el próximo proyecto qué tienes ahora mismo en mente o pues cerca? Ahora mismo estoy talonando 2 películas documentales por una productora de Málaga. Mañana mismo nos reúnen para ver el calendario de postproducción de la película nueva de Alberto Rodríguez, La Isla Mínima, que se está rodando ahora en Sevilla. Y en principio eso, también tengo ahí un posible cortometraje en dirección con gente aquí de Huelva, pero que está todavía muy en ciernes, entonces es casi que preferible no comentar nada porque muy bien. Tú sabes, la superstición. Muy bien, bueno, pues quedamos en ese compromiso cuando la cosa esté madura
perfecto. Nos vemos aquí también en Huelva Televisión. Cuenta con ella. Israel Millán, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con Alfonso Merelo para seguir hablando de cine iberoamericano y también de los estrenos de este fin de semana.